Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar de regreso en estas jornadas del libro universitario, el texto 2022. La última vez que estuve aquí moderando un evento, no usábamos cubrebocas. Ahora tendré que estármelo quitando y poniendo sucesivamente. Y bueno, pues nos metimos 2 años en pandemia. Era 2019, el último texto, me tocó moderar algo. Trabajaba en la Dirección General de Publicaciones y ahora estoy adscrito a la Facultad de Letras y Comunicación, entonces ha sido un cambio muy drástico, muy importante. Pero estamos de regreso en la Feria de los Libros, en las jornadas al texto, que intervienen muchísimas dependencias y hay un ánimo especial en estas jornadas, en estos momentos. Hemos recorrido muchos bachilleratos en estos pocos días que tiene de arranque al texto 2022 y el ánimo de la gente es muy diferente. Se sentía que ya necesitábamos tener esto de regreso. Y bueno, pues esta tarde nos congregamos aquí para tener prácticamente una primicia en nuestro estado, que es la presentación de este libro que nos ha reunido en esta tarde a nosotros, ustedes y nosotros que estamos aquí en el Presidium. Es un honor recibir al doctor Christopher Domínguez Michael con la presentación de este documento. En la mañana tuvimos una charla muy interesante acerca de la crítica literaria y qué es ser un crítico literario en las instalaciones de la Facultad de Letras y Comunicación. Y bueno, pues ahorita estamos aquí presentando este libro. Me acompañan también en la mesa la doctora Aurora Sánchez Peña, directora de la Facultad de Letras y Comunicación, y al otro extremo de la mesa, el doctor Marco Huelva Solórzano, quienes van a hacer los comentarios a esta obra. Entonces, bueno, pues es una fiesta de los libros, hay un ambiente muy interesante en Campus Central, y no solamente en Campus Central, sino en todos los campus de la Universidad de Colima se siente este ambiente. Yo he ido, repito, a muchos bachilleratos, he llevado algunos libritos, sabiendo que a lo mejor no participaría nadie, y bueno, se ha duplicado esa participación, lo cual es muy interesante. Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos en nombre de la Universidad de Colima a esta presentación que nos tiene reunidos esta tarde. Vamos a arrancar, a darle inicio a esta presentación y me gustaría pasarle el uso de la voz a nuestra directora, a Aurora Sánchez Peña, quien va a hacer los comentarios de este libro. Déjenme comparto aquí su reseña. Bueno, y teníamos, fíjense, también utilizaba yo papel para tener los textos de las biografías de quien iba a acompañar en la mesa. No usaba lentes. Han pasado cosas muy interesantes. A Aurora Sánchez Peña, Colima, México. Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, ha publicado artículos de investigación, crónica, cuento y poesía, entre otros libros. Ha dado a conocer Terrena Cruz, Vida y obra de Agustín Santa Cruz, Agustín Santa Cruz, obra reunida, libros a escena, textos de presentación a obras de géneros diversos, Un deseo como llama urgente y Todo el libro es una liebre. Ha sido coordinadora de hermenéutica y recepción de la obra de arte literaria, Palabra que arde, Griselda Álvarez, Vida, política y literatura, diálogos interdisciplinarios desde las ciencias sociales, entre otros trabajos. Es compilador y prologuista de 22 poetas de Colima, Parota de Sal, antología, así como de poesía reunida de María Cristina Pérez Vizcaíno. En el terreno de la investigación, su último libro es Labio Sediento, con edición, estudio preliminar y notas de Aurora Sánchez. Fue presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Colima, y actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, como ya comenté, directora de nuestra Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Le pido un aplauso para ella y les cedo el gusto.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto coincidir en esta mesa. Aproximaciones a ensayos reunidos 1983-2012 de Christopher Domínguez Michael. John Schirius, en su ya clásico libro El ensayo hispanoamericano del siglo XX, señala que el ensayo se define como una meditación con estilo literario, en prosa, que supone el sello personal de quien escribe y se caracteriza por ser, cito, una literatura de ideas. Diríamos entonces que el ensayo moviliza el pensamiento, facilita comunicar los hallazgos de un proceso reflexivo y hermenéutico que nos aproxima al conocimiento de las cosas, de los textos y al mismo tiempo de nosotros mismos como sujetos pensantes. Para el propio Schirius, en las obras de la gran mayoría de los ensayistas hispanoamericanos se encuentran estos rasgos: necesidad de confesarse, persuadir, informar y crear arte. Dependiendo del tema y la especificidad del propósito, los ensayos exploran con mayor o menor libertad de recursos y lenguaje la comprensión y revelación de un asunto a sus lectores y lectoras. Christopher Domínguez, Ciudad de México, 1962, ensayista, crítico literario, periodista cultural e integrante de diversos consejos editoriales, ha desarrollado desde la juventud una extensa producción de reseñas literarias y ensayos que le colocan, en razón de la persistencia y el alcance de su oficio, como uno de los conocedores más avesados de la tradición literaria en México y de la tradición literaria en general. A lo largo de los años, el estudioso, con vocación de historiador y sociólogo, ha contribuido a colocar sobre la mesa de sus comensales libros de siglos pasados, arrancados al olvido o a la indiferencia, para mostrar la importancia de su relectura desde la seducción y el entusiasmo. Pero no solo tiene puestos los ojos en los libros de siglos pasados, sino también en la producción literaria contemporánea, en cuya valoración se corren más riesgos, pues los autores vivos, como es previsible, sí pueden dar pie a las réplicas por cuanto a los juicios de valor que externan como críticos literarios. En Ensayos Reunidos, 1983-2012, publicado de forma muy reciente por el Colegio Nacional, en este mismo año, nótese la distinción de la que somos parte al ofrecernos el autor esta primicia. Christopher Domínguez recoge 3 libros dedicados a la literatura europea, aunque en estos también se cuelan ensayos en torno a escritores hispanoamericanos. Los libros que se incluyen en el segundo volumen de los ensayos reunidos que promueve el Colegio Nacional son los siguientes: Espíritus del Viejo Mundo, 1985-1997, La Utopía de la Hospitalidad, 1993, y El siglo XIX en el siglo XXI, 2010 y 2012. A este volumen se agregan, como refiere el autor en la noticia bibliográfica que abre el libro, artículos que en su momento se publicaron en revistas como Librero, revista bibliográfica, de la librería El Parnaso de Coyoacán, Proceso, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Vuelta, Letras Libres, y en el suplemento El Ángel del periódico Reforma. El segundo volumen de los ensayos reunidos de Christopher Domínguez se concentra en el periodo, como decíamos ya, de 1983 a 2012, lo que supone acercarnos a textos escritos tanto en la juventud como en la madurez del autor. La lectura de este volumen de 705 páginas implica la confirmación de un especial conocimiento de la literatura francesa, en que los nombres de Voltaire, Gerard de Nerval, Stendhal, Balzac, Flaubert y muchos otros, acaso menos conocidos, pero sobresalientes por la intimidad de su prosa, su rareza o el desarrollo de géneros escriturales de carácter liminal y lúdico. En su discurso de ingreso al Colegio Nacional, Domínguez Michael refiere que debe a José Emilio Pacheco la elección del oficio de crítico literario. Cito: en la Nochebuena de 1979, al leer en el inventario de José Emilio Pacheco
la conversación imaginaria de los fantasmas de Vasconcelos y Reyes al alba sobre las avenidas que llevan sus nombres en Tacubaya, decidí que a esa imitación de los muertos dedicaría mi vida, tal cual lo escribí hace años. Cierro cita. Y es precisamente esa imitación de los muertos, ese diálogo literario que logra José Emilio Pacheco, a un tiempo poético y a otro profundamente revelador con respecto a los perfiles, la ideología y la psique de las figuras de José Vasconcelos y Alfonso Reyes, lo que demuestra que la crítica puede ser literaria no solo por los temas y obras que atiende, sino también por sus recursos de expresión y su capacidad epifánica. Quizás fue la pluma de José Emilio Pacheco o las voces de los muertos convocados, o todo junto en el silencio de una avenida trasnochada, lo que operó la feliz decisión del prolífico Christopher Domínguez. Lo cierto es que apenas pasada su mayoría de edad, el crítico abrazó una vocación que ha sido fuente de miles de artículos de crítica e historia literaria, compilaciones de literatura mexicana, libros, prólogos, distinciones y polémicas. En Ensayos Reunidos resalta la erudición, la propensión a la sociología literaria, la precisión del dato, de las fechas que marcan acontecimientos históricos, el estilo narrativo, la sentencia que destaca o minimiza el aporte de un autor, autora determinada, y la ironía, la bendita ironía que suele destacar la grandeza de algún escritor frente a sus defectos humanos. En el ensayo Un clérigo sin Dios, en que aborda la figura de Ernest Renaud, dice, cito, merece la pena acercarse a los recuerdos de infancia y de juventud de Ernest Renaud. Pocas de las viejas educaciones sentimentales poseen ese sabor tan peculiar, seco, sin dejar de ser dulce. A la evocación de la Bretaña natal le sigue la búsqueda de un joven clérigo que al percatarse de la ausencia de Dios no retrocedió aterrorizado. Quiso llenar semejante vacío con la descripción minuciosa de la enorme obra religiosa de los hombres. Cierro cita. De esta forma, el ensayo destaca cuál es el aporte clave del personaje en quien se centra el comentario crítico. Hay que tener en cuenta que todo libro lleva a otros libros, porque es una rama apenas de una tradición que corre hacia la raíz o hacia la fronda. De ahí que Christopher Domínguez, para hablar de un autor en concreto, no pueda dejar de mencionar a la red cultural de la que forma o formó parte. Las minucias de la vida cortesana, los estragos de la vida religiosa, el antisemitismo, son temas colaterales que surgen en función de los personajes que se abordan en los dos primeros libros, incluidos en este volumen. En el libro de la utopía de la hospitalidad emergen los nombres de Henry James, Julio Verne, Mario Praz, Chejo, al tiempo que se considera una sección para las islas de los bienaventurados, es decir, para una serie de autores como Enrique Vilamatas, Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Pablo Neruda, David Huerta, entre otros. Del ensayo Tributo a Pedro Salinas destaco el siguiente fragmento. De los 5 asuntos que Salinas considera dignos de defensa, comienza con esa epístola sentimental que él mismo practicó, Cartas a Margarita, 1985, y pasa al examen de la carta misiva y la correspondencia epistolar. Aquí se cita a Salinas. Todo el que escribe debe verse inclinado, narciso involuntario, sobre una superficie en la que se ve, antes que otra cosa, a sí mismo. Nada de cartas, dice el aventurero de amores fáciles. Cobardemente enuncia, así que el escribir es comprometerse. Y Domínguez se compromete y se refleja de cuerpo entero en sus ensayos reunidos. Buena parte de su vida, de sus amores literarios, están en este libro. La evolución de un estilo, la donación a una causa bibliográfica también. En el último apartado, Ensayos Reunidos, el siglo XIX en el siglo XXI, el viaje que se nos propone tiene que ver con acentuar el romanticismo, el decadentismo en el corazón del siglo XIX y el anuncio de los recursos de la futura contemporaneidad. Los ensayos de Domínguez ganan en claridad, en transparencia.
Aun cuando la erudición no deja de estar presente, su voz hace mayor contacto con los lectores. Estamos frente a ensayos escritos en la madurez del autor, un crítico arrobado frente al genio de Tolstoy y La guerra y la paz, pero también de diarios. Christopher dirá, cito, entre las literaturas modernas ninguna tan dotada para crear seres inolvidables como la rusa. Finalmente, quiero apuntar que Ensayos Reunidos 1983-2012, esta acertada publicación del Colegio Nacional, es una guía, una invitación a la tradición literaria universal, una apuesta por la comprensión de la vida, los valores de épocas distintas y la certeza de que leer literatura es otra forma de habitar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adolora, por su intervención. Y bueno, pues como comentaba hace unos instantes, es muy grato regresar a este espacio que es la Pinacoteca, en donde estamos llevando a cabo esta presentación. Y ya va a haber muchas cosas más, y ha habido muchas cosas más dentro de estas jornadas del libro universitario. El día de mañana, en el calendario de las jornadas, está también la entrega del Premio Narrativa Colima para Antonio Vázquez. Entonces, está llena la universidad de libros y de la fiesta de los libros. Para continuar con nuestra presentación, quiero cederle ahora el uso de la voz a el doctor Marco Antonio Huelvas. Él es licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT, como candidato. Actualmente es administrativo y profesor de tiempo parcial en la Universidad de Colima, en las carreras de Letras Hispanoamericanas y Periodismo. Su trabajo de investigación se centra principalmente en la poesía mexicana del siglo XX, además de historia literaria y de la prensa, historia de las ideas, así como a la historia intelectual, campos en los que ha publicado diversos trabajos. Algunas de sus publicaciones son Depresión, no come depresión, Mi vida con la perra, de Francisco Hernández, en el libro Literatura, Historia y Cultura, Celebración de la Palabra y su Diversidad, Gloria Vergara, Krishna Naranjo, compiladoras, 2021, Índice entre la modernidad y la vanguardia hispánica, en la Palabra y los días 2, Estudios sobre la prensa y literatura hispanoamericanas, Anuar Jalife Jacobo, Ernesto Sánchez Pineda, compiladores, Universidad de Guanajuato, 2021, y la reseña El cine como crítica social, cine mexicano y realidad social, distintas miradas en estudios sobre las culturas contemporáneas, época 3, número 53, Colima, 1 de diciembre 2021. Le cedo el uso de la voz al doctor Marco Huelvas Solórzano. Hay que prenderlo. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, es un verdadero honor estar aquí comentando este libro, un libro de uno de los críticos literarios de mayor renombre en México. Y bueno, también antes de comentar el libro, quiero agradecer particularmente la invitación al doctor Carlos Ramírez para comentar aquí, y bueno, junto con él al personal universitario que hace posible las jornadas al texto. Ha sido una semana bien intensa de trabajo. Y en ese sentido, bueno, ya comentaba Beto, le comentaba también Ada, que nos reúne una verdadera novedad editorial. El libro está, digámoslo así, calientito, bien salido de las prensas. Que es el segundo tomo de los ensayos reunidos de Christopher Domínguez Michael. Creo que no estaban prendidos. Ahí está. Pero sí me escuchaba hasta atrás. Sí, desde el inicio. Sí, si no, para regresar, no hay problema.
Decía, bueno, es una verdadera novedad editorial. Es un libro que compila, ya lo decía Ada hace un momento, 3 libros. No repetiré los datos, pero sí quiero señalar una curiosidad de esto que también viene en la noticia bibliográfica. El último de los libros que está compilado, que aquí aparece como el 19 en el 21, menciona que está reeditado por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile como los decimonónicos, y que reaparece aquí como el 19 en el 21, lo cual me parece un título en sí mismo fantástico, y más aún por los temas que trata. Ya me explicaré un poquito más adelante. Estamos frente a un libro de libros, y es un libro de libros en varios sentidos. El primero y más obvio es porque es la recopilación de varios libros. Y el segundo punto acerca de esto tiene que ver con algo que comentaba el doctor Christopher en la Falcom hace ratito, ¿no? Que tiene que ver con la tarea de la crítica literaria como escritura, y que el sustento de esa crítica literaria son libros, obras. Lo comenta también, o lo comentó en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Este libro sobre libros, entonces, implica que estamos frente a una galería de libros y de autores. Voy a mencionar solo algunos porque aparecen muchísimos más en los ensayos, como Balzac, Stendhal, Flaubert, Edgar Allan Poe, Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, o bien de críticos como Ernest Robert Curtius, como Mario Praz, Paul Benichou, les decía, solo por mencionar algunos de los nombres, y que conforman la idea, una constelación de ideas, de autores, de literaturas y de contextos sociopolíticos que van trayendo a la mesa de discusiones. Con lo anterior quiero decir que la tarea del libro es eminentemente crítica y que ocurre en 2 sentidos. El primero es una función que Antonio Alatorre define como aspecto pedagógico. La crítica también lo comentaba un poco en la mañana. Y que tiene que ver en parte con juzgar los méritos y desaciertos de obras publicadas, que son, insisto, el sustento del trabajo del crítico. Y el segundo, en tanto que atiende a una tarea ensayística de comprensión más amplia de las ideas literarias y de la manera en que influye en nuestra experiencia de la modernidad, en lo que el autor, lo que Christopher Domínguez Michel identifica como orígenes ciertas ideas, contextos, relaciones, vigencia de las ideas, lecciones morales, entre otros asuntos. Toca una diversidad de temas que se enlazan con la literatura, pero que exceden el ámbito literario. Hacia allá es a donde quiero apuntar. En ese sentido señala el mismo Antonio Alatorre. En el fondo, lo cito, en el fondo la crítica literaria está unida por 1000 hilos con disciplinas extraestéticas, y el más breve e incompleto fragmento de lírica representa, en su ritmo y en su imagen, la expresión de una relación determinada con el mundo. Pero esta relación por sí misma no es la que determina su calidad literaria. En el discurso de ingreso al Colegio Nacional, como en la conferencia que dictó en la Falcom, Christopher Domínguez señala que la tarea del crítico es una tarea de escritura y de exploración de los gustos, es decir, de escritura literaria en segundo grado. Al ejercer la escritura como ensayo y hacerlo acerca de libros. En ese sentido, es parte de una tarea de formación sentimental, y esa y no otra cosa, como comenta, es lo que entiende como formación intelectual. Y en efecto, el libro Ensayos Reunidos es un libro escrito por un lector, y va dejando apuntes, incluso en apuntes de sus apuntes de revisión. Aquí, permítanme comentarlo de formación profesional. Hay un montón de notas a pie de página que son bien interesantes, en donde descubre o redescubre algún dato que le causa sorpresa, que le causa duda o sospecha, en donde amplifica explicaciones, plantea dudas, deja comentarios al margen, invitaciones a la lectura. Es decir, estamos asistiendo igualmente a un proceso de lectura, de ideas, de replanteamiento de ideas que el propio Christopher Domínguez Michel nota al
releer sus textos, al compilar sus textos. Y exploramos con él, junto con él, escrituras íntimas o de géneros íntimos como la memoria y el diario. Aquí rescato particularmente un ensayo de un autor, de autores muy conocidos como Stendhal, pero también de autores muy poco conocidos u olvidados. Samuel Pepys escribe, Pepys menciona, o Pepys más bien menciona en el libro que recomienda pronunciarlo Antonio Dorta, que es su traductor, y sobre el cual menciona, permítanme citarlo. ¿Qué tiene el diario de Pepys que anuncia la literatura moderna? La vida cotidiana hoy tan estudiada que encuentra en esa jovial diablura uno de sus primeros archivos sistemáticos. Pepys era persona de origen vulgar, más cultivado que erudito, coleccionista de cuadros y libros, un proyecto de happy few stendhaliano descreído de las disputas religiosas y de las trapisondas políticas, aunque se beneficiase de ellas. Un cortesano de muy relativa importancia, autor de un diario que consigna comilonas, borracheras y anécdotas variadas, haciendo que apuntes de involuntaria relevancia sobre la historia y los individuos, desde el rey hasta el menos estimable de sus compinches tabernarios. El ensayo sobre este diario, que es sobre un inglés que se acerca más a la vida ordinaria y que retrata precisamente eso, deja para Christopher Domínguez una enseñanza moral sobre la escritura y la exploración de las ideas, que es a fin de cuentas uno de los trabajos del crítico. Acaso la esencia de ese trabajo porque pone en perspectiva lo leído con la lectura que se realiza y comparte. Aquí también este ensayo me llamó mucho la atención porque, bueno, confieso que desconocía absolutamente la existencia de ese diario y de ese autor. Y después de leer el ensayo, francamente me dio mucha curiosidad por leer y esta escritura íntima y la manera en la que va sistematizando la vida cotidiana, como plantea Christopher Domínguez, hoy tan estudiada. Es interesante. Igualmente, los ensayos destacan en el sentido más amplio del término, o ensayan, perdón, en el sentido más amplio del término, respuestas iniciales o parciales a inquietudes que se generan a través de la lectura, o de fenómenos, o de experiencias literarias. Esto ya en el libro del 19 en el 21, un texto sobre Tolstoy, en el que menciona una historia que está por escribirse, o que por lo menos yo no he dado con ella, es la historia privada de la novela rusa en Occidente. La narración de cómo y por qué Fyodor Dostoyevsky y Lev Tolstoy cambiaron el mundo, para enseguida empezar a ensayar un recorrido de las primeras impresiones y recibimientos de los autores que hizo de estos poeta genio y profetas el que cambiaran Occidente. Decía Tomás Segovia que que seguimos viviendo en plena época romántica, aun cuando no nos demos cuenta. Seguimos comentando las mismas ideas, discutiendo y trazando nuestra modernidad con eso que nos ha legado el siglo XIX. Y más allá de lo discutible que pueda ser o parecer esta afirmación, en los ensayos de Christopher Domínguez encontramos que en efecto muchas de nuestras preocupaciones ya se encontraban ahí, en el siglo XIX, y que revisar de manera crítica esos autores puede ayudarnos a entender nuestro propio siglo y nuestra propia. Entonces, el libro tiene muchas aristas. Particularmente rescato estos puntos y rescato esta idea de releer el siglo XIX con los ojos del siglo XXI. Nos encontraremos con varias lecciones importantes ahí. Lecciones que, como decía en la mañana, lo traigo a colación, son lecciones en primera instancia morales. Morales en el más amplio y filosófico sentido del término. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Marco, a la doctora Ada por esos comentarios que nos abren un preámbulo, vaya la redundancia, de esto,
de lo que vamos a encontrar en este documento de Christopher Domínguez Michael. Quiero, antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado, que ya nos dirá si es su primera vez en Colima o no, quiero agradecerle a las autoridades universitarias que nos acompañan esta tarde. Se encuentra el maestro Juan Diego Gaitán, delegado de Colima, para quien pido un aplauso. Nos acompaña también el doctor Carlos Ramírez Huelvas, director general de Extensión. Muchísimas gracias. Y la maestra Gloria Guillermina Araiza, directora general de Publicaciones. Muchísimas gracias también. Se encuentra también la maestra Tere Vicencio, del Colegio Nacional. Y bueno, pues sin más, yo le cedo el uso de la voz a nuestro invitado. Voy a leer algo de su trabajo. Eso sí lo tengo en papel. Christopher Domínguez Michael nació en la Ciudad de México el 21 de julio de 1962. En 1980 ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco a estudiar sociología, pero dificultades familiares le impidieron proseguir sus cursos universitarios. Es considerado uno de los críticos literarios iberoamericanos más reconocidos. A la fecha, ha publicado más de 2,000 artículos de crítica e historia literaria, un gran número de prólogos y capítulos de libros colectivos y varias compilaciones de literatura mexicana. A principios de los años 80, incursionó en la prensa cultural, muy brevemente en Nexos y en El Buscón, y entre 1983 y 1990 fue reseñista de libros en el semanario Proceso. En 1987, a instancias de Enrique Krause, subdirector de Vuelta, aparecieron sus primeros artículos en esa revista, de la que fue miembro del Consejo de Redacción a partir de enero de 1989 y hasta su desaparición en 1998, tras la muerte de Octavio Paz. Fue consejero editorial de Letras Libres entre 1999 y 2019 y desde el año 2020 es su editor. Fue columnista político y cultural del periódico Reforma 1993-2015 y actualmente lo es del Universal. Fue investigador asociado del Colegio de México 2010-2018. Asimismo, ha impartido numerosos cursos y conferencias en el extranjero sobre historia literaria y crítica literaria latinoamericanas. Ha publicado Antología de la Narrativa Mexicana del siglo XX, 1989-1990, el Diccionario Crítico de la Literatura Mexicana del siglo XX, 2007, y con José Luis Martínez, la literatura mexicana del siglo XX, 1995. Ha hecho historia literaria mexicana del siglo XIX, de innovación retrógrada, literatura mexicana 1805-1863, en el año 2016, y del XX, Jorge Cuesta y el demonio de la política, 1986, Tiros en el concierto, literatura mexicana del siglo V, 1997, y Servidumbre y grandeza de la vida literaria, 1996. Además de las biografías Vida de Fray Servando, 2004, y de Octavio Paz en su siglo, 2014 y 2019. Sobre literatura universal decimonónica y moderna ha publicado La utopía de la hospitalidad, 1993. Toda suerte de libros paganos, 2001. La sabiduría sin promesa, vida y letras del siglo XX, 2001 y 2009. Jorge Luis Borges, 2010. Los decimonónicos, 2012. Y Retrato, personaje fantasma, 2016. También ha publicado novela William Pescador, 1998. Sus libros más recientes son Bolaño, Benjamín Walser y Tres ensayos, 2017, en portugués. Ensayos reunidos, 1984-1999, en 2020. Y Ateos, Snobs y otras ruinas, en 2020.
así como Ensayos Reunidos 1983-2012, en el año 2022, que es el que estamos presentando justo esta tarde. Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Guillermo Roset Panta en 1997, el Premio Javier Villarruz en 2004, la beca Guggenheim 2006, el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile 2010, a la Mejor Obra Literaria de 2009. De 2013 a 2014 fue profesor visitante de la Universidad de Chicago con la beca Pinto, y en 2017 obtuvo la residencia Edmonton O. Gorman en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores, de FONCA, hasta octubre de 2017. Christopher Domínguez Michael ingresó al Colegio Nacional el 3 de noviembre de 2017. Su discurso de ingreso, que es un crítico literario, fue contestado por Enrique Kraus. Con ustedes, Christopher Domínguez Michael, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. En efecto, es la primera vez que tengo el gusto de visitar el estado de Colima y pues ocupará de ahora en adelante un sitio nodal en mi vida sentimental e intelectual, que como ya se notó aquí son la misma, porque este libro tiene su primera presentación aquí y ha sido presentado por dos lectores insospechados, inesperados y bienaventurados, la doctora Ada Aurora Sánchez Peña y el doctor Marco Antonio Huelva Solórzano, a los cuales no tengo sino que agradecerle su lectura de mi trabajo. Desde luego que agradezco a la Universidad de Colima su hospitalidad y desde luego a mi Colegio Nacional por haber facilitado no solo mi viaje aquí, sino la impresión de estos dos tomos, de los cuales presentamos el segundo, en circunstancias para el colegio y para el país en extremo difíciles. Entonces me siento muy afortunado de haber podido publicar estos dos gruesos tomos en estos años. En efecto, este es la presentación absoluta del libro, su premier. Mi mujer, la poeta María Baranda, y yo vimos un solo ejemplar, mismo que le regalé a ella, y yo prácticamente no he tenido tiempo de hacer esa cosa que hacemos los escritores metidos en el baño, no haciéndolo lo que uno debe hacer en el baño, sino leyéndose a sí mismo, con alegría y con temor y terror. Ya lo haré, pero por fortuna mis primeros sinodales han sido ustedes y han sido generosos. Haré algunos comentarios sobre este proyecto que está en marcha. No es exactamente el tomo 2 y yo decidí no numerarlos. Primero porque la contingencia de la situación me hacía temer infundadamente que quizás no habría un tomo 2. Entonces el tomo 1 lo feché con textos entre 1984 y 1998, salió hace 2 años, y ese tomo reúne, digamos, mi obra de juventud sobre literatura mexicana. Y sobre todo unos textos que para mí era importante rescatar, que son los prólogos a mi antología de la narrativa mexicana del siglo XX, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1989 y 1991, que estaban condenados a las librerías de viejo y a las bibliotecas, pero que para mí por lo menos tenían un valor literario que yo quería rescatar, y en este tomo pues estos prólogos son el centro y se agregan otros textos más que hice hasta 1998 sobre la literatura mexicana. Está el tomo 84, 1998,
Y este otro tomo, Segundo No, que parte un año atrás, en 1983, y llega mucho después, hacia 2012, donde está una parte de mis reflexiones sobre la literatura en otras lenguas. Y si todo sale bien, a esto seguirán un par de volúmenes en el Colegio Nacional que serán la reedición aumentada de mi libro sobre la literatura del siglo XX, mundial, que fue y será, espero, La sabiduría sin promesa. Pero bueno, estos son proyectos. Este libro que hoy nos reúne tiene que ver con la otra parte de mi manera de ser crítico. Yo soy alguien que lee para escribir, no escribe para leer. Y ya no hay nada que yo lea que no se me antoje escribir sobre él. No siempre lo hago, no siempre puedo, pero generalmente para mí la lectura forma parte de una compulsión que me lleva a imaginar textos sobre los libros que estoy leyendo. Pero lo hago con cierto plan. A veces no se puede, porque también soy un esclavo del periodismo cultural. Es decir, yo, gran parte de mi vida, a pesar de que he recibido becas y que actualmente soy miembro del Colegio Nacional, lo que es una gran ayuda, me he sostenido de mis artículos. Y bueno, pues los artículos no esperan, hay que entregarlos a una fecha determinada. Y he escrito miles de artículos, les aseguro que hay cientos que son horribles y que no pienso recuperar, o que, como algunos de los que leyeron generosamente la doctora Ada y el doctor Marco Antonio, fueron reelaborados para esta edición. Entonces, para mí un texto publicado en un suplemento, ya fuese antes El Ángel de Reforma o las revistas Vuelta y Letras Libres o El Universal actualmente, pues yo los veo como borradores que se quedan esperando un tiempo. Ese tiempo es la lectura de lo demás, que siempre es sorprendente. Jamás me hubiera imaginado, tras escuchar a la doctora Ada Aurora, que a alguien le interesaría los textos sobre Renan y Pedro Salinas. Incluso, sinceramente, yo no me acordaba muy bien de lo que decía ahí. Y ya que lo oigo, digo, pues no está tan mal, pero bueno, qué bueno que alguien se fijó en ellos. Entonces, bueno, siempre acudir a una presentación con colegas que uno no conoce, pues es una sorpresa muy grata porque brincan cosas muy emocionantes y pues reitero mi agradecimiento con ellos. Quisiera yo aclarar, bueno, por un lado me dio mucho gusto escuchar el nombre aquí de Antonio Alatorre, no solo porque fue miembro del Colegio Nacional, y digamos que los 3 miembros ya fallecidos del Colegio Nacional más parecidos a lo que yo hago son don Antonio Castro Leal, murió hace muchos años, Antonio Alatorre, desde luego que era un filólogo cuya sabiduría es inalcanzable para mí, y José Emilio Pacheco, que fue, como se citó aquí oportunamente, pues aquel que guió al joven lector del inventario en proceso hacia lo que soy actualmente. Antonio Alatorre me ayudó bastante a escribir mi biografía de Fray Fernando Teresa de Mier, y con José Emilio tuve una relación bastante difícil, de mucha discusión. Yo me enojaba mucho con él cuando era joven, decía impertinencias, a veces en persona, a veces por escrito, y él siempre fue muy generoso y muy tolerante, me consecuentaba confiando en que la juventud es algo que se acaba. Entonces, pues a ellos 3 los quiero convocar de alguna manera a esta sesión aquí en Colima.
Y para no extenderme demasiado, quiero hablar un poco de por qué el siglo XIX, porque este tomo, en efecto, aunque hay escapadas hacia el siglo XVIII y hasta la antigüedad, que son la antigüedad clásica, que no son terrenos donde me mueva yo con comodidad, pues sí, yo soy un lector del siglo XIX, un aspirante fallido a habitar en el siglo XIX, porque pues, la máquina del tiempo sigue pendiente. Eso sí, me iría como en cierta serie de Netflix cargado de antibióticos, porque eso sí, no me hace gracia que no los hubieran en el siglo XIX. Pero bueno, es una época con la que siento particular simpatía y sobre todo, como dice el epígrafe de Julien Gracq, al XIX y al XXI, esa época gloriosa de la literatura francesa que empieza con Voltaire, sigue con Stendhal, continúa con los grandes novelistas, con Balzac, con Flaubert, llega hasta Zola y termina finalmente en Proust. Esa es la época de la que yo más sé, en la que yo me siento más cómodo. Pero esta comodidad, y lo habrán notado mis colegas que leyeron el libro, tiene sus bemoles porque, como los conozco muy bien, pues me siento en confianza para cometer la osadía de pellizcarlos o sacarles la lengua o decirles cosas desagradables. Yo creo que un crítico literario llega a tener una relación muy íntima con sus escritores favoritos, que no necesariamente son los que uno más le gusta, también uno tiene sus enemigos favoritos. Entonces se crea una intimidad que se puede ver en este libro. Realmente es una vida entera en compañía de estos señores que están muertos pero están vivos. ¿Por qué? Porque están en mi biblioteca, o en la de alguno o todos ustedes, y a diferencia de los vivos, siempre están presentes, siempre están dispuestos, siempre están a la mano, día que sea, hora que sea, y siempre tienen el suficiente buen humor como para dejarse por lo menos abrir y leer. Entonces la compañía de estos muertos, que José Emilio Pacheco me enseñó a convocar, con los fantasmas de José Vasconcelos y Alfonso Reyes, en una madrugada de Tacubaya, pues han sido mi compañía, mi aliento y sobre todo la manera en que yo he podido comunicarme con el mundo, con todos ustedes. Entonces, aunque suene absolutamente delirante y monstruoso lo que voy a decir, pues yo le debo a ellos la posibilidad de ser leído por ustedes, y si yo he interpretado o leído correctamente lo que ellos imaginaron o lo que ellos sufrieron, me doy por bien servido. Entonces sí, este tomo que presentamos es un tomo esencialmente decimonónico. También hay por ahí un mexicano, Manuel Acuña, otro joven escritor mexicano que falleció muy joven, Jordi García Bergua. Viene el primer libro que yo publiqué como tal, propio, que fue La utopía de la hospitalidad, y ensayos que han seguido un movimiento extravagante, porque los críticos nos es complicado colocar nuestras piezas. Y tenemos a diferencia, le sucede a todos los escritores, pero en el crítico me parece que la tentación de autocorregirse es muy grande. Primero, porque uno tiene la sensación de que nadie lo lee. Y segundo, la opinión crítica es muy voluble. Uno puede estar convencido de la belleza de una novela, o de la eficacia de un cuento, o de la luz y la sombra de un poema, y basta que uno camine unos pasos y se tope con un lector más inteligente que uno, o que estaba menos dormido, para que le digan, no, eso está bueno, eso está mal, tú no te fijaste en esto o en aquello. Entonces la crítica envejece muy rápido.
Una opinión publicada el domingo, el miércoles está derrumbando y el sábado se vuelve vergonzosa. Y a veces ocurre que algunos años después las aguas vuelven a su cauce y resulta que uno cree que originalmente tenía la razón. Bueno, en medio de esta ambigüedad profesional que es la vida del crítico, de la cual ya hablé sobradamente en la mañana, gracias a su gentileza, yo les agradezco a la Aurora y a Marco Antonio haber leído mi libro, haber compartido su lectura, que es la primera que escucho con ustedes, conmigo, y pues muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Christopher Domínguez, por esa intervención. Nos llevamos la tarea de adquirir el libro que está aquí a la venta y adentrarnos en estos textos para pues conocer, interesarnos, así como comentaba el doctor Huelvas, ¿no? Aventurarnos a descubrir otras lecturas. Continuamos con más actividades. Ya había comentado hace un instante que está desde mañana la ceremonia de entrega del Premio Narrativa Colima, palabra publicada, aquí mismo en este espacio, en la Pinacoteca, a las 11 de la mañana. Hay ciencia sobre la mesa, talleres literarios, viene todavía Mónica Lavín y Bernardo Ruiz, que van a tener actividad aquí mismo el sábado con la escritora, un conversatorio con la escritora Guille Cuevas. Entonces yo creo que va a estar bastante interesante el cierre de las actividades de las jornadas al texto. Y bueno, pues los libros están allí listos, dispuestos para que muchos ojos lleguen a leerlos, a abrirlos, a darse el gusto de la lectura. Voy a proceder a la entrega de las constancias. Dice: Universidad de Colima otorga la presente constancia a la doctora Aurora Sánchez Peña por participar en la presentación del libro Ensayos Reunidos 1983-2012 de Christopher Domínguez Michael, realizada en la Pinacoteca Universitaria el 26 de mayo en el marco de Al Texto 2022. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, México, mayo de 2022, y la firma el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. De la misma manera, para el doctor Marco Antonio Huelvas Solórzano, por su participación en la presentación de este libro. Y cerramos también con la constancia para nuestro invitado, Christopher Domínguez Michael, por participar en la presentación de su libro Ensayos Reunidos 1973-2002. Y bueno, pues con esto concluimos la presentación de este libro. Está aquí a la venta, nos acompaña el doctor, se va a ver un espacio para firmas. Entonces, bueno, pues yo creo que es una oportunidad inigualable, claro que sí, hay que aprovechar. Muchas gracias y muy buenas tardes.